María de Haas y le vamos a pedir a la diputada Julieta Macías que la presente. Luego haremos una breve ronda de preguntas y eso es lo que seguiría. Diputada Julieta, por favor. Sí, con gusto. María de Haas Matamoros es maestra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y en Asuntos Internacionales con especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad de Anáhuac, México. Actualmente es candidata a doctor en Administración Pública en esa misma institución. Está diplomada en Seguridad Nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Relaciones Internacionales y Diplomacia Mexicana por el Instituto Matías Romero. Es consultora, docente, conferencista e investigadora profesional en torno a temas de seguridad y desarrollo nacional. Recientemente ha publicado el libro Glosario de Términos de Inteligencia Estratégica, editado por la Universidad de Anáhuac, México. Bienvenida. Muchas gracias. La patria estaría salvada si cada mexicano hiciera lo que le corresponde. Belisario Domínguez. Agradezco profundamente a esta legislatura y a la Junta de Coordinación Política por abrir la casa de todos los mexicanos para recibir a los académicos. Sin duda es una extraordinaria acción sin precedente el socializar los temas de trascendencia nacional, como lo es darle una seguridad integral al grave problema de inseguridad en México. Eminentes diputados presentes, mi respeto y admiración. Vengo a título personal como académica especializada en seguridad y en relaciones civiles militares y observo dos posturas ante el proyecto de Guardia Nacional, las que sostienen una percepción de militarización y las opiniones a favor, sostenidas por los gobernadores y presidentes municipales en su mayoría. Y no podemos ser tibios. Todos debemos de tener una opinión a favor o en contra, pero con argumentos, con tal de ofrecer a los legisladores insumos para la toma de decisiones. Pero ante todo, los académicos nos debemos a la sociedad. Y a favor de la sociedad juzgué mi análisis de los documentos Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y el dictamen de proyecto de Guardia Nacional, y juzgo a mi parecer que el proyecto es factible para proteger a la sociedad. Percibo que los que están a favor de la militarización olvidan al bien tutelar a proteger, que son los derechos de la sociedad a vivir seguros y en paz. Vengo hoy de negro, en señal de luto, porque México está de luto. El México dolido, sometido por los delincuentes, por la coerción que ejerce el crimen organizado a la gente honesta, que se gana el pan en paz. Por eso por esta sociedad, realicé mi análisis y simpatizo como ciudadana, miembro de una sociedad en la que impera el delito y no el Estado de Derecho. Hago también la observación que no se ha hablado de la delincuencia y de su incuantificable daño a la sociedad en ninguno de estos días de las audiencias. Insto humildemente a que no se obvie la realidad del crimen en nuestro país. Así entenderemos mejor qué es lo que le conviene a nuestra sociedad y no lo que pueden promover otros intereses. A los que promueven la percepción de militarización, pregunto si conocen o han estudiado los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, si conocen el espeluznante poder de fuego de los delincuentes, si conocen las preocupantes estrategias de reclutamiento de jóvenes en México para el crimen organizado, si conocen a alguna persona rescatada por las Fuerzas Armadas de un secuestro, o si han hablado con la gente que se siente más segura teniendo a los militares en las calles. Necesitamos humanizar a las víctimas, ausentes hoy, pero que sea una académica la que les dé voz el día de hoy. Y humanizar también, ¿por qué no?, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas para proteger a la sociedad. Yo comparto la visión de aquellos ciudadanos cuya opinión ha quedado plasmada en consultas serias, entre las que rescata la consulta Mitofsky, la cual describe
que la confianza ciudadana reside en 3 entes principales en México: las universidades, la Iglesia, ausente hoy cuando debería también tener un representante en estas audiencias al ser una autoridad moral en México, y por último en las Fuerzas Armadas. En los que menos confía la sociedad son los policías municipales. Yo pregunto por qué. La gente confía en las Fuerzas Armadas y es por algo. Pero observo que los expositores no conocen las misiones, legislación, normatividad orgánica, doctrina y lealtad institucional de las Fuerzas Armadas. En esta línea de ideas, la confusión continúa sobre el asunto del mando, e invito a que se consulten las leyes que norman a las Fuerzas Armadas. La respuesta ante cualquier duda está en la ley. El proyecto de Guardia Nacional está respetando el statu quo del poder político democráticamente elegido y constituido en México. Invito a que se revise el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el artículo 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México, donde se aclara que el presidente es el mando supremo, que dispone de la totalidad de fuerza y efectivos, y que dispone este poder y lo ejerce por sí o a través de los altos mandos de las 3 Fuerzas Armadas. Lo que se reverbera o entiende de forma errónea como mando militar debiera referir exclusivamente al mando operativo, es decir, encargarse de operar y administrar la política y estrategia de seguridad diseñada por el Poder Ejecutivo como mando supremo civil, en lo correspondiente a los ámbitos militar y naval. Tales altos mandos son militares profesionales formados y educados, quienes lo han dicho y lo han comprobado, son leales a México, al mando de instituciones sólidas en la administración pública federal, sometidas siempre a derecho y también a principios de transparencia y de respeto a los derechos humanos. Pero encima de ellos siempre estará el mando civil, al ser México un régimen democrático. No cambiará esto. La Guardia Nacional no habrá de entrar en conflicto alguno con respecto a quien manda en México. Manda un civil y solo un civil. Quiero agregar que considero que para analizar la Guardia Nacional, bien se pueden comparar modelos de otros países, es válido, pero puede ser desatinado, porque esos países no tienen el conjunto de antagonismos que buscan someter a nuestro Estado de Derecho y a nuestra gobernabilidad. No tienen cárteles que han diversificado su portafolio de perpetración de delitos, secuestro, droga, tráfico de personas y de niños, tráfico de órganos, piratería, tráfico de migrantes, robo, feminicidio. Todo lo hace también ya todos los cárteles de México. Desde el punto de vista del derecho administrativo, también podemos agregar que México es un caso único, sui generis. Hay que conocer mejor los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, interior, pública, seguridad ciudadana e incluso también seguridad internacional. Hay que conocer más a nuestras instituciones. Por ello es necesario conocer el cuerpo de leyes que las norman, pero también hay que leer el plan estratégico del cual emanan las políticas de Estado, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es el primer plan en la historia de México basado en el concepto de seguridad ciudadana humana. Por primera vez en la historia de nuestro país, el plan estratégico ya no es estatocéntrico. El Estado no está en el centro, está el ciudadano. La visión de nuestro presidente es clara: ciudadanos protegiendo ciudadanos. Esto infiere apego a los principios de seguridad humana. Un Estado es grande cuando le preocupa lo más pequeño. Ahora, la seguridad del ciudadano es lo primordial.
Delitos tanto del orden común y federal que más afecten al ciudadano serán combatidos. Por primera vez le interesa al presidente el homicidio, el robo, el secuestro, el feminicidio, la violencia de género. Por primera vez se perseguirá la violencia de género con la Guardia Nacional. Para ello, se habrá de aprovechar la infraestructura y capital humano como primera fase del reclutamiento de la Policía Militar y Naval, lo que permitirá fortalecer al municipio y al federalismo. Y este nuevo cuerpo es también un medio para la pacificación nacional, porque el derecho a la vida y a vivir en paz deben ser los más altos derechos humanos, los cuales habrá de proteger la Guardia Nacional, nos queda claro como sociedad. Sin la Guardia Nacional, la sociedad continuaría desamparada. Yo pregunto, sin la Guardia Nacional, ¿acaso la sociedad seguirá en espera otros 12 años a que surjan policías aptos para enfrentar al crimen? Cuando se sugiere por algunos expositores que la Guardia Nacional debe ser temporal, yo pregunto, ¿qué no se disolvió hace años la Secretaría de Seguridad Pública de un plumazo como si no la necesitáramos? ¿Qué pasó con la Gendarmería? Las instituciones de seguridad pública deben tener asegurada su permanencia para evitar construir un castillo de naipes. La sociedad no puede quedar desprotegida. Repito, ¿qué le conviene a nuestra sociedad? Yo no quiero que la Guardia Nacional nos proteja 2, 3, 5 años y que después pase lo mismo que pasó con la Gendarmería, que la desaparezcan o la disuelvan, transgrediendo su institucionalidad. Una vez más quedaremos desprotegidos. Por eso, a favor de la sociedad, observo que la misión de nuestro presidente de la República es atinada en crear una Guardia Nacional con permanencia y con la institucionalidad propia de una nueva Fuerza Armada, la cuarta Fuerza Armada para la cuarta transformación, con apego a derecho y a respeto de derechos humanos, que asegure la seguridad pública y que la rescate, al ser una condición para el desarrollo, que prevenga el delito y combata la delincuencia con procedimientos policiales, no militares. La inseguridad es un problema que se ha mostrado permanente. ¿Por qué quieren combatir un problema permanente con instituciones a las que no les quieren dar permanencia? En otro asunto, observo y hago esta observación en el dictamen que propone la creación de Guardia Nacional y la someto a consideración de los eminentes diputados. La necesidad de no derogar la segunda parte de la fracción tercera del artículo 31 constitucional, en la que se estipula las obligaciones como mexicano, entre las cuales debe quedar asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Podemos eliminar alistarse en la Guardia Nacional como una obligación, pues será ahora voluntario, ya no una obligación por parte de los mexicanos. Sí, tenemos obligaciones como mexicanos, no solo derechos, y es nuestra obligación contribuir a la paz social, especialmente hoy, cuando la amenaza mayor a la seguridad de nuestro país es la socialización del delito. Hoy, valientes jóvenes asumirán la encomienda de proteger a nuestra sociedad. Como el águila a la serpiente, vencerán al mal que amenaza a los hermanos y hermanas de su patria. Finalmente, invito a que se atiendan las causas del delito, que se dote de institucionalidad a las coordinaciones de esta Guardia Nacional y asegurar la cooperación de los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes de la Unión, porque la seguridad es un ejercicio de la gobernabilidad, pero sobre todo de la ciudadanía, en su obligación de mantener la paz social y el orden interno del país. Creo en el proyecto de Guardia Nacional del presidente de México, creo en el buen juicio del Poder Legislativo, creo en los mexicanos que quieren vivir en un México en paz, finalmente, y creo en cada mexicano que hace lo que le corresponde. México, creo en ti. Eso es mi intervención. Muchas gracias.